En el mundo de la tecnología, a veces las cifras más pequeñas son las que hacen más ruido, las que cuentan las historias más grandes. Hoy vamos a analizar una de esas cifras, un número que está generando un revuelo tremendo en la comunidad de Linux y que podría ser la señal de un cambio mucho más profundo de lo que parece. Y aquí lo tienen, 3.05%. Según la última encuesta de hardware de Steam, la plataforma de videojuegos más grande del planeta, la cuota de mercado de jugadores en Linux superó por primera vez en la historia la barrera del 3%. A ver, a primera vista podría no parecer gran cosa, pero para una comunidad que ha peleado por cada décima, créanme, esto es un hito. Y claro, como era de esperarse, la noticia explotó en foros como el subreddit de r/Linux Gaming. Pero lo que se siente ahí no es solo celebración, es una sensación de validación, de que años y años de esfuerzo de desarrolladores, de Valve con su Steam Deck y de la comunidad misma, por fin están dando frutos que se pueden ver y contar. Y esa es la pregunta del millón, la que vamos a desglosar hoy. ¿Cómo es posible que un simple 3% se sienta como un punto de inflexión? ¿Es solo un pico temporal o de verdad estamos viendo el inicio de algo mucho más grande en el mundo de los sistemas operativos? Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender por qué este 3% es tan importante, primero hay que tener un poco de contexto. Por décadas, el escritorio de Linux fue visto como un juguete de nicho, para programadores, para entusiastas, pero nunca como una plataforma de verdad para el público general, y ni hablar para los gamers. Y esta frase de un usuario de Reddit llamado The Corvair, lo resume de una forma perfecta. Captura el sentimiento del momento. No se trata del tamaño del número hoy, sino de lo que representa. Es una primera grieta en un muro, en un monopolio que parecía imposible de romper. Es la prueba de que el cambio es posible. Y miren, este gráfico lo deja clarísimo. Ver a Windows ahí, con casi el 95% del mercado, pone todo en perspectiva. Esto no es una pelea de iguales, es la clásica historia de David contra Goliat. Por eso, cada punto que gana Linux no es solo un número, es una victoria sufrida, una que inspira a toda una comunidad a seguir empujando. Y entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene este crecimiento? ¿Por qué ahora? Bueno, no es ninguna casualidad. Una parte importantísima de la historia es lo que está pasando del otro lado de la cerca, en el ecosistema de Windows, que está, digamos, invitando a muchos a buscar alternativas. Aquí tenemos los factores clave. Por un lado, Microsoft está empujando a la gente hacia la puerta. El fin del soporte para Windows 10 va a dejar a millones de computadoras perfectamente buenas sin actualizaciones, y la verdad es que muchos no están nada contentos con Windows 11. Y por el otro lado, tienes al ecosistema de Linux con los brazos abiertos. La Steam Deck ha sido un catalizador brutal, demostrando que jugar en Linux es excelente, y herramientas como Proton que te dejan jugar títulos de Windows casi como si nada, han derribado una de las barreras más grandes que existían. Y este testimonio del usuario Hype Spewed es un ejemplo perfecto de lo que está pasando. Ya no es una cuestión de ideología, sino de experiencia práctica. Cuando los juegos empiezan a correr más estables en Linux que en la plataforma para la que se supone que fueron hechos, la gente empieza a prestar atención. Es una historia que se escucha cada vez más. Pero, a ver, seamos honestos. Cambiarse de sistema operativo no es como cambiarse de camisa, especialmente si es para jugar. Así que, ¿cómo es la experiencia real hoy en día? No todo es color de rosa, y es importante tener una visión equilibrada. Aquí está la balanza, ¿no? Por un lado, las victorias son impresionantes. Un rendimiento brutal, sobre todo con hardware AMD, más estabilidad, y casi el 90% de los juegos de Steam son compatibles. Pero del otro lado, los desafíos siguen ahí. El principal dolor de cabeza sigue siendo el software antitrampas de algunos juegos multijugador. También, aunque ha mejorado un montón, Nvidia todavía tiene algunos problemitas de rendimiento con DirectX 12. Y bueno, claro, siempre hay una pequeña curva de aprendizaje. Y sin embargo, para muchísimos, la transición es sorprendentemente fácil. Me encanta esta cita del mismo usuario de antes, de Corvair, porque rompe de un portazo ese viejo mito de que Linux es solo para genios de la computación.
La experiencia de escritorio ha mejorado tanto que mucha gente lo instala y simplemente funciona. El famoso meme del año del escritorio de Linux quizá ya llegó para muchos a nivel personal. Y esto nos lleva a un punto crucial. O sea, el boom de los juegos no está pasando en una burbuja. Está sucediendo porque la experiencia de escritorio de Linux, en general, está viviendo una de sus transformaciones más importantes en décadas. Una verdadera revolución silenciosa. El protagonista de esta revolución se llama Wayland. Pensemos que es como cambiar los cimientos de una casa muy vieja. Por más de 30 años, esa base fue un sistema llamado X11, creado en los años 80. Wayland es el reemplazo moderno, diseñado desde cero para el mundo de hoy. Más eficiente, más seguro y muchísimo más simple. Y la diferencia es de la noche al día. Pasamos de una arquitectura súper compleja y llena de parches a un diseño moderno que elimina de raíz problemas visuales como el tearing y que además mejora la seguridad. Es una actualización de cimientos que hace que todo lo que construyes encima, desde cómo se mueve el cursor hasta los videojuegos, funcione mejor. Y esto no es algo abstracto, ¿eh? Lo vemos en cosas reales, en actualizaciones como la reciente de KDE Plasma 6.1. La llegada del Explicit Sync, por ejemplo, es una mejora técnica gigante que soluciona problemas de rendimiento y parpadeos, específicamente en tarjetas NVIDIA con Wayland. Esto nos muestra que el ecosistema está madurando a una velocidad increíble. Pero bueno, el auge en los juegos y la modernización del escritorio son solo dos piezas del rompecabezas. El mundo Linux es gigantesco y la innovación está ocurriendo en todos los frentes. Todo esto pinta un cuadro de un ecosistema increíblemente vivo y dinámico. Por ejemplo, la Free Software Foundation, uno de los pilares de este mundo, no se conforma con la computadora de escritorio y anuncia LibrePhone, un proyecto súper ambicioso para llevar los principios del software libre a los celulares, que es sin duda el próximo gran campo de batalla por la libertad de los usuarios. Y al mismo tiempo, el ecosistema no se esconde de sus problemas, y eso es una señal de madurez. El descubrimiento de vulnerabilidades como esta en OpenShift AI muestra el trabajo constante de investigadores de seguridad para fortalecer un sistema que, no olvidemos, mueve una parte gigante de la infraestructura del mundo. Incluso en sus niveles más profundos, en las tripas del sistema, las cosas se mueven. Decisiones como la de Bcache-fs, un sistema de archivos de última generación, de seguir su desarrollo por fuera del núcleo principal, nos muestran los debates internos y la flexibilidad de un proyecto que nunca, pero nunca, se queda quieto. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Que esa cifra del 3% en Steam no es una anécdota. Es como la fiebre que nos muestra que todo el cuerpo, que todo el ecosistema está en plena ebullición. Está innovando a toda velocidad. En el escritorio, en los celulares, en la seguridad, en su propio núcleo. Todo está conectado. Y con esto volvemos al principio. Ese 3% ya no se ve tan chiquito, ¿verdad? Se siente más bien como la punta de un iceberg enorme. La verdadera pregunta ahora no es si Linux puede competir. La pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar este impulso? Queda por ver si esta pequeña grieta se convertirá en una fractura que lo cambie todo. Vienen tiempos muy, muy interesantes.